Veredicto que recién lo comentábamos, ¿no? Antes de ir a la pausa, lo que ocurrió con Paula Perazzi, absolvieron a los 9 acusados. Claro, el desazón, ¿no? La angustia y lo que está viviendo la familia después de tanta espera, porque esto ocurrió hace muchos años, estamos hablando de 2011, ¿no? Esto viene ya hace tiempo atrás. La desaparición de esta mujer y después de tantos años, aquí no hay culpables de nada. No, vos sabés que el Tribunal Oral Rosarino, porque hay que decir que Paula Perazzi, de 36 años, oriunda de San Lorenzo, esto sucede en Santa Fe. Bueno, finalmente este Tribunal Rosarino los absolvió a todos por beneficio de la duda. Claro. Si hacemos un raconto de lo que sucedió, por si vos de hecho no te acordás de la noticia, Paula Perazzi, de 36 años, era una mujer que realizaba sus tareas común y corriente, conocida, una vecina del lugar. Lo cierto es que en un momento desapareció. Hay muchísimas dudas, comentarios, dichos, viste, como siempre sucede, de quién era Paula, cuáles eran las relaciones, pero habría un empresario, de hecho, muy conocido en la zona, con su mujer, que habría sido, de hecho, uno de los responsables por el aborto que se tenía que hacer Paula, y entonces, de esa forma, se habría enterado la mujer de este empresario con quien tenía un romance Paula, y entonces, a partir de ese momento, todo se entorpece. Policías en el medio, gente civil, común y corriente, vecinos. Qué locura. Y finalmente, este tribunal que absuelve a todos por beneficio de la duda. Una barbaridad. Sí, tremendo la situación de la familia, ¿no? Donde han manifestado, ni siquiera tengo, claro, los cuerpos ni los huesos, ¿no? Nada. De mi hija para poder llevar una flor, para poder ir a llorarla, para poder ir a hablarle. Es realmente tremenda la desaparición, ¿no? Cuando nada se sabe y cuando esa persona de un día para otro no se supo absolutamente más nada y además la justicia no repara de ninguna manera. Estamos hablando del empresario Gabriel Strumia, de su esposa Roxana Michel, también de su empleado Antonio Díaz, que sería aquella persona que la lleva a Paula hacia el lugar, a la partera Mirta Rusnicki, que es justamente una de las personas más complicadas, por supuesto, acusados de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte. Esta sería la carátula. La teoría del caso fue expuesta tranquilamente en la fiscalía, fue que Perazzi, de hecho, fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011, que era amante, como te contaba recién, de este empresario Strumina, y que al quedar embarazada fue obligada por él y por su esposa a realizarse un aborto, práctica en la que habría muerto. A partir de allí no se sabe nada más. Muy bien, habló la jueza Griselda Astrólogo con nosotros a propósito de este caso hoy temprano y decía lo siguiente. Explica en ella con la idea de que en una sala de audiencia, en un juicio oral y público, en una investigación, no es suficiente un relato, sino una contundencia de pruebas necesarias cuando se lleva a personas a juicio, cuando hay acusados. Uno también entiende que las cuestiones mediáticas y las cuestiones sociales son muy diferentes a lo que debe hacerse en una sala de audiencias, lo cual a veces no se pueden trasladar, pero no tengo dudas que si tanto los medios como socialmente cualquier persona ajena a la situación sentimental o emocional que hubiese estado más de 30 días que tuvimos de juicio y ver casi más de 100 testigos pasar por la sala, hubiese decidido lo mismo que nosotros. La dureza de las palabras son desde el lugar de la imparcialidad y la independencia que tenemos los jueces. Los fiscales y los querellantes, en su caso, son quienes tienen la carga probatoria, son quienes deben probar lo que dicen. Y eso no sucedió en la sala de audiencia y eso fue lo que se reflejó en las palabras, no con una cuestión personal hacia los profesionales que hacen su trabajo con lo que tienen. Pero lo cierto es que no sucedió en la sala de audiencias. Y cuando hay dudas y cuando hay otras posibilidades tan probables como la que se planteó en la sala de audiencia, lo cierto es que legalmente corresponde la absolución y hay dudas sobre lo sucedido. Escuchando, en este caso la jueza, a propósito de lo que fue este veredicto y una familia que sigue desconcertada, muy dolida, por supuesto. ¿Dónde está la justicia para mí, para Paula y para mi familia, que nunca nos dieron? Dicen, claro, con justificación, aquellos que hasta el día de hoy no saben nada de Paula. Vamos a escuchar al papá
de Paula, Alberto Perazzi. ¿Qué es lo que decía? Acá en el caso Perazzi han pasado muchísimas cosas rarísimas dentro del caso Perazzi. Todo lo más raro, todo lo que ha pasado dentro del caso Perazzi. Por ejemplo, a ver, yo te pregunto a vos, que ustedes tienen más acceso, yo tengo 6º grado nomás. ¿Cómo puede ser o es posible que un juez que haya dictado haya dictado esto como con un juicio tan manoseado, esté hablando por todos los medios? ¿Por qué eso? ¿Existe algún registro de eso? De que algún juez, cuando dio el dictamen, sale a hablar por todos los medios y a explicar. ¿Existe algo de eso o no? No hay prueba. Hay una prueba más grande que la desaparición de Paula con un hijo por nacer. ¿Qué me dio el Estado a mí durante 7 años? Yo entiendo a ellos de sus derechos, y la entiendo a la jueza también, la puedo llegar a entender, y sus derechos. Yo los acepto, los derechos de ellos. Bueno, está bien. Y a mí, mis derechos, a mí, ¿quién me dio justicia? ¿Quién manejó mis derechos? ¿Qué me va a dar el Estado? ¿Qué me dio el Estado? Fuertes realmente las palabras del papá, indignado, dolido. Pero vamos a hablar con Fernando Sirio, que es el abogado de Estrumina, de este empresario al que se le había vinculado, que es lo que te contábamos recién, que se expuso en el tribunal. El empresario que tendría un romance con Paula en su momento. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Pablo Messina, Abigail Lasalle, lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por llamar. Sí. Por favor, nosotros tenemos esta duda, y escuchando a la familia de Paula, obviamente, a toda la familia Perazzi, a los allegados, a los amigos y demás, que creen que la sentencia es absolutamente injusta, que no se está haciendo justicia por Paula. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, sí, realmente no se está haciendo justicia por Paula, porque no se ha llegado a saber la verdad. O sea, lamentablemente, en una resolución el juez tiene que decidir sobre las pruebas, tiene que decidir sobre el trabajo de las partes, sobre lo que han logrado acreditar. Y acá la jueza fue muy claro en el sentido de decir que la presentación de parte de la Fiscalía y la querella de la acusación fue controvertida por todas las pruebas presentadas por las contrapartes, o sea, las defensas, fue absolutamente insuficiente, no llegó a armar una estructura del caso que estaban planteando, y al extremo de decir que era desprolija, o sea, que fueron presentados así hechos aislados. Y es más, llegó a ser tan contundente que dice que los únicos elementos aportados a la causa fueron los elementos aportados por los policías investigados. O sea, por un lado, los querellantes dijeron que cómo se iba a llegar a la verdad si los mismos que tuvieron que investigar fueron sometidos al proceso, pero llegó a decir la misma jueza presidenta del tribunal que esas fueron las únicas pruebas o elementos que se aportaron a la causa. Después, durante 7 años, no se hizo más nada, no se aportó ninguna prueba de cargo y al... O sea, ¿no se tal, investigó, doctor, durante...? No, sí, se aportó hasta un testigo falso. Por eso la gravedad del caso y lo que dice la presidenta del tribunal. Señores, si ustedes hubieran estado presentes, todos los que hubieran estado presentes en ese juicio hubieran llegado a la misma conclusión. No se puede llegar a otra conclusión cuando estas personas ya 2 veces, esta es la tercera, 2 veces fueron exoneradas de toda culpa y de toda responsabilidad. Vuelvo a repetir, esta es la tercera. Después de la segunda vez se aportó un testigo falso, que el señor Perazzi tiene toda la razón de estar totalmente dolido, pero él fue que llevó un testigo que después en el juicio dijo: yo declaré falsamente, yo no dije nunca lo que pusieron en mi declaración. O sea, es muy grave lo que ha sucedido en este caso. Yo entiendo que el dolor, la desaparición es terrible, pero para llegar a una sentencia de estas características es porque lo que ocurrió en este proceso es muy grave. Le repito, llegar a aportar un testigo falso
con actas de procedimientos del personal que actuó después, que son falsos, es decir, que secuestraron un informe o certificado de laboratorio cuando fue aportado por la misma hija de la presunta víctima, el esposo diciendo cosas que no son verdades, el ex esposo del marido o la pareja diciendo cosas que no son verdades. ¿Cuáles serían? Y por ejemplo, si yo digo que mi esposa salía de noche y esta relación con este hombre que tenía era una relación que salían a la tarde, o sea, a la tarde se veían para no crear justamente situaciones donde se desconfiara de ellos. Y resulta que el marido dice que salía de noche, salía hasta altas horas, y nadie comprobó si eso fuera cierto. Y cuando la última oportunidad, que no volvió nunca más, dice que salió a buscar una tarea. Si su mujer o su marido, quien sea, sale a buscar una tarea, usted a la media hora o a la hora de que no vuelve, se empieza a preocupar. Y no a las 6 de la mañana hacer un llamado telefónico a una comisaría de 30 segundos. Eso significa que solamente pretendió justificarse. Y sin embargo, ante el tribunal dijo: yo apenas me di cuenta de que no estaba, llamé a los hospitales, llamé a la policía, llamé a todos lados posibles, y nosotros comprobamos científicamente, por los medios, científicamente digo pruebas como impactos de radio y todo, que fueron acreditando que no estaba ella en lugares que dijeron que estaban, y nosotros acreditamos por los impactos de las llamadas que ella estaba en otro lugar. Todas fueron pruebas aportadas, que justamente es lo que dijo el tribunal. Se ha controvertido todos los elementos que presentaron de parte de la acusación y la crítica. Por eso es tan grave este caso y tan inusitado, porque lo único que se han presentado es algunos indicios que no dan ninguna coherencia a la teoría del caso de la Fiscalía, y por eso habla de desprolijidad, porque hay testigos que ni siquiera fueron aportados y dicen: esta mujer salió porque le hicieron un llamado desde un telecentro, la llamaron desde un telecentro, perfecto, está el teléfono del telecentro. ¿Usted qué tiene que hacer? Llamar a la persona dueña de ese telecentro y decirle: señor, este teléfono es de su telecentro, es suyo este teléfono, no trajeron ni siquiera ese testigo. Ahora, doctor, una de las cosas que llama mucho la atención también es que más allá de todas las irregularidades que usted está contando, es que en algún momento también se habló de una conexión muy fuerte entre los policías, entre este empresario que usted representa, como que habrían tal vez escondido pruebas. Esto ya quedó absolutamente claro, ya está recontra claro que no es así, que no tienen ningún contacto. ¿En qué quedó eso? Lo que ocurre es lo siguiente: primero, no es una línea de investigación que nosotros trabajamos, porque lo que hace la defensa de los policías no la tuvimos nosotros, por eso no nos ocupamos de ese tema. Pero los contactos es, ubíquese en una localidad pequeña, sí, no grandes dimensiones como quizás sea lo que usted piensa desde un punto urbano como es Buenos Aires o como sea Rosario, sino en una localidad más pequeña donde la gente se conoce toda, teléfono se obtiene, y entonces llamo y estoy en una línea de investigación y quiero que venga a la comisaría a prestar declaración. Es más, cuando una de las policías en su declaración dijo: yo que estoy imputada, el señor fiscal a mí me llamó por teléfono y yo ya estaba imputada, es la misma sospecha que puede tener sobre las personas y relaciones que tenían ellos de haber hecho llamadas y decirle: señor, venga a declarar. Si usted, señor fiscal, que está acá sentado frente a mí, también me llamó a mí y tiene mi teléfono. Usted tiene mi contacto y usted me llamó a mí cuando yo estaba siendo imputada. O sea, si alguien tiene relación con una persona que está imputada, es porque lo estaban llamando para convocarlo a decirle: señor, venga a prestar declaración, señor, venga a tal cosa. Punto. Esas son las llamadas. No hay más ni menos que eso, independientemente de que uno de los policías que no intervino en la investigación, solamente este hombre tenía una relación que tenía comercialmente como cliente a este comisario, el señor Estrumia, que les llevaba camiones, y justamente ese empresario y comisario, y tenía algunas llamadas telefónicas de ese carácter, de la confianza de decir: mira, quiero saber qué pasa con mi marido cuando estaba Estrumia detenido. Eran llamadas de ese tenor, punto, no hay más que eso. Pero nada más. No, desde el policía que llama al imputado diciéndole: venga a declarar, como el lugar que estamos hablando, y decirle: mire, necesitamos que venga tal día, y no son tantas llamadas, son llamadas estrictamente necesarias para convocar a una persona que venga a la seccional o la jefatura a prestar declaración, nada más. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos que ha tenido, la gentileza de respondernos.
Gracias, muy amable. Que tenga buenas Gracias tardes. por darnos la oportunidad. Por favor. Muchas gracias.